Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar la parte número 3 del tema la resurrección de Jesús. La semana pasada estudiamos la muerte de Jesús y nos dedicamos a analizar la información que proporcionan los 4 evangelios con respecto a la forma en la que Jesús murió. Y vimos que, lo que hicimos fue analizarlo cronológicamente, ¿verdad? Por eso anduvimos brincando de evangelio en evangelio. No porque esté escogiendo los versículos que me convengan, sino porque estoy tratando de mantener el orden cronológico. Recuerden que los evangelios están registrando perspectivas diferentes. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos Mateo y Juan como testigos presenciales de lo que están registrando y registran la información que ellos obtuvieron, o la información que llegó a ellos. Marcos registra las memorias de Pedro y la información que llegó a Pedro, la información que Pedro tuvo. Y Lucas registra el resultado de su investigación, pero eso lo aclara hasta el primer capítulo del libro de Hechos, ¿verdad? Donde registra incluso, termina de decir cosas que no nos dijo en su evangelio, pero es el resultado de una investigación. Entonces, partiendo de eso, sabemos que vamos a tener diferencias razonables entre los 4 registros de los evangelios y que no son contradicciones entre ellos, porque al momento de analizarlas y estudiarlas con detalle, vemos que se completan uno al otro, o que incluso hay respuestas respuestas sin intención a asuntos que muestra otro evangelio, y hoy vamos a ver algunas cosas de ese tipo. Cosas que registra un evangelio que no especifica, no explica por qué, pero otro evangelio nos da la explicación y registra el detalle de lo que sucedió. Y eso no fue intencional, ¿verdad? No se pusieron de acuerdo. Son 4 perspectivas diferentes en distintos momentos del tiempo. El último de ellos fue el Evangelio según Juan, y vemos que se complementan, no se contradicen, sino que se complementan. Y hoy vamos a hacer el esfuerzo por hacer lo mismo, estudiar la información sobre la resurrección y analizarla en orden cronológico. Hay muchas diferencias, sobre todo en el testimonio y lo que vieron las mujeres, cómo fue que las mujeres se enteraron, y no voy a dedicar el día de hoy a resolver con detalle cada una de ellas. Voy a mencionar algunas que me parece que son las más grandes, que aparentemente son un problema, pero que se resuelven con facilidad, y nos vamos a enfocar en el registro cronológico. Si Dios lo permite, después de que acabemos de estudiar esto con el objetivo de mostrar por qué es razonable creer en la resurrección, tomaremos algunas semanas para ver con mucho detalle las profecías que Jesús cumplió, las aparentes contradicciones en los registros de la resurrección, y vamos a enfocarnos en todo lo que la carta a los hebreos nos explica sobre lo que sucedió cuando Jesús ascendió. De hecho, no vamos a tocar la ascensión hasta ahora, porque esa la dejamos para más adelante, pero vamos a seguir estudiando con mucho detalle lo que sucedió. Así que hoy vamos a ir al registro cronológico y vamos a estudiar nada más lo que se nos dice sobre la resurrección, y si Dios lo permite, la próxima semana estudiamos sobre las apariciones de Jesús. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus misericordias. Si no fuese por ti, ninguno de nosotros permanecería en pie. Tú eres justo, Señor, y nuestras obras requieren la justa condenación que merecemos, pero a ti te plació darnos tu gracia, dárnosla gratuitamente, Señor, y nos regalaste la justicia que Jesús obtuvo. Concédenos vivir conscientes de eso, y al estudiar tu muerte, tu resurrección, enséñanos a recordar y a valorar todo lo que está registrado para que lo podamos entender de una manera más clara, más profunda, y podamos así dar mayor gloria a tu nombre. Gracias. Amén. Bien, entonces vamos a empezar justo donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada terminamos con la muerte, ¿verdad? Hasta que murió. Hoy vamos a empezar a estudiar desde la sepultura y la resurrección. Y, repito, vamos a estar brincando de evangelio en evangelio para darle un sentido cronológico. Empezamos en Marcos capítulo 15, versículo 42 al 45. Después de que Jesús muere en la cruz, se nos especifica que José de Arimatea solicitó el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Marcos 15, 42 al 45 dice: el día de preparación, es decir, la víspera del sábado, así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús.
Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Ahora, estos son detalles que pueden pasar desapercibidos por nosotros y decir, bueno, nos está describiendo cómo fue que Jesús fue sepultado. Pero si tomamos en cuenta estos detalles de la información y consideramos, bueno, mejor no me adelanto. Vamos a ver otros 2 versículos y luego les digo la conclusión. Lo que nos dice aquí es que José de Arimatea solicitó el cuerpo, ¿verdad? Pilato se sorprendió de que estuviera muerto tan pronto Jesús y le concede, una vez que recibe el reporte del centurión, le concede que le entreguen el cuerpo, ¿verdad? Lucas 23, 50 al 51 nos da otro dato. Jesús fue sepultado por 2 miembros del consejo. José de Arimatea era miembro, dice, distinguido del consejo, pero también otro miembro del consejo participó en la sepultura de Jesús. Lucas 23, 50 y 51. Si había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión y la conducta de ellos. Era natural de pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Así que Arimatea no era su apellido, ¿verdad? No era José de Arimatea porque se apellidaba de Arimatea, sino porque era del lugar llamado Arimatea. Luego Juan 19, 38 al 40. Y después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Ahora, aquí hay información muy útil, que es lo que quería explicarles. Tanto José de Arimatea como Nicodemo eran miembros del consejo, ¿verdad? Eran discípulos de Jesús en secreto. Si alguien preguntara, ¿cómo es que tenemos registrado en los evangelios lo que sucedió en el juicio de Jesús si ningún discípulo estaba en el juicio de Jesús? ¿Cómo lo sabemos? Porque José de Arimatea y Nicodemo, cristianos, estuvieron ahí y registraron todo lo que vieron. Por eso tenemos información privilegiada de las decisiones que se tomaron en ese consejo que hubo, ¿verdad? En ese juicio en particular. Entonces, fíjate cómo nos está describiendo personajes que tuvieron que ver con la sepultura de Jesús, pero también nos proporciona los elementos para entender cómo es que obtuvieron la información de lo que sucedió en el juicio a Jesús. ¿Me explico? Y si empezamos a ver con esa lente, empezamos a tener muchos más detalles que analizaremos con más detalle más adelante. Datos específicos que no tienen la intención de aclararnos dudas o ataques contra la veracidad de lo que está escrito, pero que nos proporcionan la información para entender cómo es que llegó a manos de ellos. Entonces, José de Arimatea pide permiso a Pilato, Pilato le concede el permiso, y entre José de Arimatea y Nicodemo hacen una especie de preparación del cuerpo de Jesús. No totalmente lo que se tenía que hacer, porque tenían la prisa, la premura de que ya iba a ser el día de reposo y tenían que dejar de hacer todas sus actividades, así que lo hicieron deprisa. Luego nos especifican el lugar donde lo sepultaron. Lo que leímos ahorita en Juan es que era del versículo 41, el lugar donde crucificaron a Jesús, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Entonces, cerquita de donde fue crucificado Jesús, ahí estaba el sepulcro. Y es un sepulcro nuevo, es decir, no había ningún otro cuerpo ahí. Jesús era el único cuerpo en ese sepulcro. Luego dice Juan 19:41, en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, perdón, ya lo repetí, ¿verdad? Y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado nadie. Luego Mateo 27:59 al 60. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Entonces, estaba muy cerca del lugar donde fue Jesús crucificado. Allí había un huerto, ¿verdad? Y era propiedad, el sepulcro de José de Arimatea. El sepulcro es un lugar cavado en la roca. Más adelante estudiaremos más detalles, pero históricamente se sabe que era, digamos, un sepulcro de lujo, por lo difícil que era cavar en la roca para hacerlo. Pero cuando nos dice, hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue, la pregunta es, ¿eso era lo normal?
¿Se cerraban así los sepulcros o no? ¿O por qué esto? Pero no nos da más detalles, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué allí? ¿Por qué no en otra parte? Juan 19:42. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entonces es una reacción espontánea de José de Arimatea, una reacción espontánea de Nicodemo, el ayudarle a José, porque deciden, ya va a ser hora del reposo, hay que encontrar rápido la forma de sepultar a Jesús, porque no quisieron que su cuerpo quedara exhibido, ¿verdad? O que hicieran con él cualquier otra cosa. Así que José de Arimatea usa el sepulcro que él había ordenado hacer, y ahí lo ponen porque era el más cerca y porque tienen prisa. Eso es importante y más adelante veremos por qué, ¿verdad? Luego, testigos del lugar donde Jesús fue sepultado. Lucas 23, 55 al 56. De las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y aquí nos empieza a dar razón de lo que se nos va a explicar después. Nos dice, las mujeres, que nada más dice así, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea vieron o siguieron a José para ver dónde pusieron a Jesús y qué hicieron con el cuerpo, ¿verdad? Ahora vamos a Marcos 15:47. Nos da más detalles sobre las mujeres. Dice, María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Y estos dos nombres son importantes y ahorita vemos por qué. Pero entonces, ¿hubo testigos de dónde fue puesto el cuerpo? María Magdalena, María, madre de José, vieron. Pero el hecho de que mencione a ellas dos no significa que nada más ellas dos, ¿verdad? Nos está dando los nombres de personas que los contemporáneos, las personas de aquel entonces, podrían identificar con facilidad. Pero el hecho de que estén mencionadas dos no significa que nada más había dos. Luego, Mateo 27, 62 al 66. Hay una guardia en el sepulcro. Dice, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras este engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Y aquí se explica el por qué había una piedra en la entrada del sepulcro, que no se nos explicó anteriormente, ¿verdad? Nos dice que José de Arimatea fue y lo sepultó, hizo que rodaran una piedra en la entrada del sepulcro. ¿Por qué? Bueno, aquí no se especifica. Porque los jefes de los sacerdotes y los fariseos pidieron a Pilato que se asegurara que nadie robara el cuerpo. ¿Cómo te aseguras que nadie entre? Ponen guardia y sellan la puerta. ¿Cómo la sellan? Con esa roca que ningún ser humano por sí solo podría mover. Tendría que venir una compañía de personas para poder mover la roca. Por eso es que los soldados lo hicieron. Y chécate que es en plural. Los soldados pusieron la roca. Nadie podría por sí mismo moverla para llevarse el cuerpo de Jesús. Tendría que ser un grupo de personas. Y ahí, si ahí están los guardias, no podrían hacerlo. No tendrían el tiempo a menos que mataran a todos los guardias. Pero los soldados romanos son expertos en lo que hacen, ¿verdad? Así que personas comunes y corrientes tendrían serios problemas para acabar con la guardia romana y luego mover la piedra. Y eso es lo que se nos informa sobre la sepultura. Luego sigue el relato con la resurrección. Mateo 28, 1 al 3. Y después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Entonces, primero, María Magdalena y la otra María, que ya se nos había dicho quién, a la otra María, la madre de José, fueron al sepulcro, hubo un terremoto y ya no está la piedra en su lugar, fue removida. Se supone que aquí, se supone porque luego el relato parece que cambia, pero lo resolveremos más adelante, se supone que el terremoto explica la razón de la piedra movida, ¿verdad?
Digo, el hecho de que un ángel aparezca, no hay ningún registro bíblico que porque un ángel aparezca haya terremotos, ¿verdad? Entonces parece ser que el terremoto es la razón por la cual la piedra quedó movida, pero no se especifica. Pero se especifica que es un ángel del Señor. Se acerca al sepulcro, quita la piedra y se sienta sobre ella. Recuerda bien ese dato, el ángel está sentado sobre la piedra que removió, ¿verdad? Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Dices, ¿y los guardias? Mateo 28:4. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Ya hay evidencias bíblicas de lo que pasaba con ejércitos enteros cuando los ángeles atacaban, ¿verdad? Ya había evidencia de que entran en pánico y se empiezan a matar unos a otros. Eso es historial que ya está registrado bíblicamente. Así que esto no es algo nuevo que se registre por primera vez en la Escritura. Ese tipo de reacciones ya las hemos encontrado en la Biblia. Luego, María Magdalena fue al sepulcro, vio que la piedra estaba removida y corre a avisarle a Pedro y a Juan. Juan 20, versículo 1 y 2, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora aquí es importante, María no tuvo ningún problema con los guardias, ¿verdad? Y se encontró que la piedra ya estaba removida. Por lo tanto, lo del ángel sucedió primero, ¿verdad? El ángel llegó, removió la piedra, los guardias se espantaron, quedaron como muertos. María no registra, dijo, y estaban todos tirados en el suelo. Más adelante se nos explica por qué. Pero entonces se da cuenta, la tumba está vacía. Alguien se robó el cuerpo y corre a avisarlo a Pedro. Y cuando dice al otro discípulo a quien Jesús amaba, sabemos que es el apóstol Juan, que se refiere a sí mismo en su evangelio. Él se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba o el amado. Luego, las otras mujeres llegan al sepulcro y ven que la piedra fue removida. Marcos 16, 1 al 4. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, nos da el nombre de otra, Salomé, compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Así que tenemos dos relatos, ¿verdad? Que nos dice uno, María Magdalena fue, y solo le menciona a ella. Y luego aquí Marcos nos dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, encontraron que ya estaba abierto, ¿verdad? Pero se iban diciendo unas a otras, ¿quién nos va a quitar la piedra? Porque ellas habían atestiguado. Entonces, aunque nada más se nos dijo que María Magdalena y María, madre de José, habían atestiguado, aquí también ya se les pegó Salomé. Entonces, ¿Salomé estuvo también ahí viendo lo que había pasado? ¿O a Salomé le invitaron? Pero repito, el hecho de que nada más haya 3 mujeres mencionadas no significa que nada más estaban ellas, ¿verdad? Entonces, Salomé pudo haber estado atestiguando donde lo habían sepultado o no. Quizás la invitaron más adelante. Pero fíjate el relato, nos habla de María Magdalena, ella sola, y luego nos habla de las 3 que tuvieron la intención de ir, y luego nada más habla en plural, que las mujeres fueron. Y aquí hay una separación en el relato. Marcos está englobando que las mujeres fueron. Cuando leímos en Juan, nos habla específicamente de María Magdalena. Ahora, cuando dice el versículo 4, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida, Marcos omite por completo el detalle de por qué estaba la piedra movida, y no se nos explicó cómo lo explicó Mateo, ¿verdad? Luego, dice Lucas 24, 1 al 4, que las mujeres se encuentran con 2 ángeles. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Ahora dices, ¿2? Pues no se nos dijo que era uno y que estaba sentado en la piedra que había quitado, o sea, fuera del sepulcro, ¿verdad?
Y aquí nos dice, mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Dice entonces, aquí hay una contradicción, ¿era uno o eran dos? Acuérdese, para que algo sea una contradicción, tiene que ser así, por ejemplo, había un ángel que estaba ahí y que alguien dijera, no había ningún ángel que estuviese ahí. Ahí tienes una contradicción. Pero si alguien dice, había un ángel y otro dice, había dos ángeles, eso no es una contradicción directa, ¿verdad? Puede que sea una narración incompleta, que más adelante la va a aclarar, pero decir que había un ángel o decir que había dos no es en sí una contradicción. Entonces, fíjate cómo podemos resolver esto. Lucas no registra los detalles de Marcos y Mateo, nada más nos dice, había dos ángeles. Y los dos ángeles hablaron con las mujeres. Ahora vamos a Mateo 28, 5 al 7, que es el que nos dijo del ángel que quitó la piedra, ¿verdad? Mateo. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ahora ya lo saben. Y de esta información sacamos que este ángel estaba afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, vengan a ver, ¿verdad? Dice, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Estaba situado, Mateo sitúa al ángel fuera del sepulcro, de la tumba, sentado sobre la piedra, y cuando les dice, vengan a ver, no vayan a ver, ¿verdad? Él también va. Ahora, vamos a Marcos 16, 5 al 7. Al entrar al sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos, ya Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Entonces, si juntamos los dos relatos, llegan las mujeres, ven al ángel afuera que les dice, vengan a que vean el lugar, al entrar, ven a otro ahí, también se asustan, y el otro les dice, resucitó. Entonces, los dos ángeles que menciona Lucas, Mateo nos da el detalle del primero y Marcos nos da detalle del segundo. No hay ninguna contradicción. Mateo y Marcos se complementan y nos explican lo que Lucas registró. Y si te fijas, estos conflictos se están resolviendo, pero no habían sido planeados resolverlos. ¿Se entiende? Esto es lo que nos hace confiar en el registro, porque lo que explica uno y omite, otro describe lo que omitió, aunque no explica lo que dijo el primero, y luego otro nos da información que quizás ninguno de los dos contemplaron, pero si lo ponemos juntos, se complementa el registro completo sin contradicción alguna. Entonces, cuando Lucas dice que había dos ángeles, estaba diciendo la verdad, aunque Mateo registra el primer ángel y Marcos registra el segundo ángel. Así que resolvemos el asunto de los dos ángeles, uno está afuera, el otro está dentro, pero los dos hablan con las mujeres. Lucas 24, 4 al 7, dice, mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y si te fijas, Lucas dice que los dos ángeles le dijeron. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas? Resume lo que sucedió. Y no está especificando qué ángel dijo qué, sino vieron dos ángeles y los dos ángeles le dijeron. Sería un error pensar, vieron a los dos ángeles y al mismo tiempo los dos ángeles les dijeron, dices, no, eso no es así, ¿verdad? Pero podemos ver que Lucas está registrando, esto es lo que sucedió, dos ángeles y los dos ángeles comunicaron esto, pero tenemos el detalle en Mateo y en Marcos. Luego dice, las mujeres regresan asustadas, pero muy alegres a dar la noticia. Mateo 28, 8. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero, si vamos a Marcos 16, 8, dice, temblorosas y desconcertadas,
las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y esto sí parece contradicción, ¿verdad? Porque nos dice Mateo, fíjate, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, Mateo 28:8, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Y nos da este detalle, trata de imaginártelo. Veo los ángeles y dice, se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero alegres. ¿Te has sentido alguna vez al mismo tiempo asustado, pero alegre? ¿Sí o no? ¿Alguien? Dice que te meten un susto, pero feliz. ¿Sí? Que le agradeces, muchas gracias por asustarme. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? No puedes experimentar el temor y la felicidad al mismo tiempo, ¿verdad? No son compatibles. Y hago esta referencia porque fíjate lo que nos dice Marcos. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. Y eso coincide con lo que dice Mateo. Las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. Entonces, ¿por qué se fueron a toda prisa? Dice Marcos, salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué es lo que los ángeles les habían dicho? Vayan y díganle a los discípulos. Y a Pedro también especifica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que salen asustadas pero alegres? Pero Marcos dice, huyeron y no quisieron decir nada. Parece contradictorio, pero falta información que más adelante nos va a especificar. Ahí hacemos una pausa en el registro cronológico de lo que está pasando con las mujeres. Nos quedamos en que o fueron o no fueron, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con María Magdalena? Porque María Magdalena ya había ido a avisar, ¿verdad? Dice Juan 20:3-9. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Acuérdate que María Magdalena fue a avisarles a Pedro y a Juan, ¿verdad? Juan 20:3-9, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Y aquí otro nos da un detalle muy específico de quién ganó la carrera por llegar al sepulcro. ¿Y quién ganó? Juan. ¿Y quién lo registró? Juan. ¿Y quién podría saber esa carrera, esa competencia por llegar y por qué es importante? Y hace tiempo vi un meme que lo voy a buscar para volver a publicarlo, que cuando Pedro y Juan iban corriendo al sepulcro, empezaron a competir, ¿verdad? Y Juan llegó primero y dijo, llegué primero, y Pedro dijo, nadie lo sabrá jamás. Y luego dice Juan, todos lo sabrán. ¿Entiende? Porque lo dejó en su evangelio, ¿verdad? Y se aseguró que todos nos demos cuenta que él ganó. Pero fíjate el nivel de detalle que solo alguien que experimentó esa situación pudo registrar. Juan está diciendo lo que él vivió y cómo es que él creyó en la resurrección, pero dice que primero él no creyó. Entró, vio que no había nada y dijo, no, y le dio medio y no quiso meterse. Y Pedro entra y luego se anima a él y cree. Pero fíjate, María Magdalena les avisó a ellos dos, ¿verdad? Dice Juan 20:10-13, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé cómo lo han puesto, les respondió. Ahora, pausa. Pedro y Juan acababan de salir del sepulcro y no vieron a los ángeles, ¿verdad? Pero son los mismos dos mencionados por Lucas, que si juntas el relato de Mateo y Marcos, tienes el orden de aparición de los dos y qué dijo cada uno de ellos. Pero no se quisieron revelar a Pedro y a Juan. Pedro y Juan
Pedro y Juan entraron, no vieron nada y se regresan. Cree Juan, ahí dice, él creyó entonces que Jesús había resucitado porque así lo decía la Escritura. Digo, no lo había entendido en ese momento, ¿verdad? Y luego María Magdalena se asoma y ve otra vez a los dos ángeles. María está llorando. ¿Pero a dónde se fueron Pedro y Juan? Se fueron a su casa. Literalmente dice a los suyos, y por eso se traduce como a su casa, porque los discípulos no eran los suyos, ¿verdad? Entonces ese otro dato es importante para lo que sigue en el relato. Pedro y Juan entran en shock y se va cada uno a su casa. No le dijeron a nadie más en ese momento, ¿verdad? María se queda y se encuentra con los dos ángeles. Le preguntan los ángeles, ¿por qué lloras, mujer? Es que se han llevado a mi Señor. Pero María no está caída como muerta, ¿verdad? Ni está temblorosa. ¿Por qué? Los soldados sí, ¿verdad? Esto muestra que el solo hecho de ver al ángel no provocaba esa reacción en las personas. De hecho, Pablo nos dice en otro pasaje, hablando de las personas de aquel entonces, dice, algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Cuando 3 hombres van a visitar a Abraham a su tienda, uno de ellos era Dios y los otros 2 eran ángeles, y nadie se caía ni le daba miedo de verlos. Fíjate cómo se manifestó el primer ángel, cómo se manifestó a los soldados. Un terremoto, la ropa, él resplandeciente como relámpago, la ropa brillosa, y los soldados caen como muertos. Pero María Magdalena no está viendo eso, ¿verdad? Los ángeles intencionalmente están deshaciéndose de los guardias, pero no se muestran de esa manera a las mujeres. Y solo se quieren mostrar a estas mujeres. Entonces los ángeles le preguntan, repito, Juan 20:13, ¿por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Luego dice Marcos 16:9, cuando Jesús resucitó la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Dice, se apareció primero a ella, pero no hemos visto ninguna aparición de Jesús hasta este punto, ¿verdad? Los 2 ángeles le preguntan a María, ¿por qué lloras? Y María dice, se robaron a mi Señor. Marcos no nos explica nada de eso, y nada más nos dice, se le apareció primero a María Magdalena. Ahora fíjate lo que registra Juan 20:14-17. Apenas dijo esto, o sea, cuando le dijo a los ángeles que se habían robado el cuerpo de su Señor, dice, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y aquí hay una corrección que la propia NBI también pone una nota. Cuando dice suéltame, literalmente es no me toques. No, suéltame es como si ya lo hubiera tocado y le dice, no, ¿verdad? No. Suéltame, deja de tocarme. Lo que dice literalmente es no me toques. Y vamos a ver más adelante por qué es importante ese detalle. Pero el punto le dice, suéltame o no me toques porque todavía no he vuelto al Padre, ve más bien a mis hermanos y diles. O sea, que cuando María corrió primero a dar la noticia, se lo dijo nada más a Pedro y a Juan, no a los demás. Por eso aquí se especifica, ve a mis hermanos y diles. Ahora sí, le dice María, ve y dile a todos los discípulos, ¿verdad? María Magdalena entonces fue a dar la noticia, Juan 20:18, María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Luego, regresamos, terminamos el relato, aquí ponemos una pausa con lo que sucedió con María Magdalena, porque estamos en el punto en que María ya fue y le dijo a los discípulos, ¿verdad? Y luego teníamos que los ángeles le habían dicho a las otras mujeres, mínimo María, madre de José, y Salomé, que fueran y le dijeran a los discípulos. Y nos dijo, temerosas y alegres fueron a dar la noticia. Y luego Marcos dijo, no, les dio mucho miedo y ya no dijeron nada. Vamos a Mateo 28, 8 al 10. El 8 lo vamos a volver a leer para entrar en el contexto. Dice, así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos.
En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Pausa. Cuando dice, le abrazaron los pies, también es una traducción errónea. Dice, el original es, se postraron a sus pies. No implica ningún contacto, ¿verdad? Pero se traduce mal. Lo digo porque más adelante tiene relevancia. Mira, pero fíjate, si van temerosas pero alegres, y luego Jesús les dice en el versículo 10, no tengan miedo, vayan a decirles a mis hermanos que se dirigen a Galilea, y dices, oye, como que algo no me cuadra, ¿verdad? Porque según el propio Mateo, las mujeres ya iban a decirle, porque los ángeles le dijeron eso, ¿verdad? Vayan y díganles. Y luego Jesús se les aparece para decirle exactamente lo mismo. Sí, Jesús, gracias, ya sabíamos. De hecho, a eso íbamos, ¿verdad? Más que nos interrumpiste. No, ¿verdad? ¿Por qué Jesús considera necesario decirle a las mujeres lo que ya habían escuchado? ¿Por qué tiene que volver a decirles, vayan y díganle a mis hermanos? Y les dice, no teman. Porque esto es lo que complementa el relato que nos dio Marcos cuando nos dijo que estaban temerosas y decidieron no decir nada. Entonces, Mateo dice, los ángeles le dicen, vaya, y las mujeres iban, en el camino se les aparece Jesús y le dicen, no teman, vayan. Ese refuerzo es lo que hace que embone lo que nos dijo cuando iban en el camino, pero pues estaban temerosas y decidieron no decir nada. Entonces Jesús se aparece a ellas y les dice, no teman, vayan y digan a los discípulos. Y entonces ellas van. Y se explica lo temerosas y lo alegres. Temerosas al principio, Jesús se aparece a ellas y les dice, no teman, vayan y den la noticia, y luego se van alegres a dar la noticia. ¿Se entiende? ¿Te fijas cómo se complementan sin tener la intención de complementarse, verdad? El registro de uno complementa el registro del otro. Así explicamos el detalle de Marcos cuando nos dice que decidieron no decir nada. Es la aparición de Jesús lo que hace que dejen de estar temerosas y que se pongan alegres y vayan y den la noticia. Así que en este punto tenemos que María Magdalena ya va a decir a los discípulos. Y tenemos que María, madre de José, y Salomé, por lo menos, también ya van a decir a los discípulos. Pero fíjate lo que sucedió. María Magdalena llega primero, se da cuenta, va y le dice a Pedro y a Juan. Después llegan las mujeres, ¿verdad? Los dos ángeles les dicen, les dan mucho miedo y prefieren no decir nada. Pedro y Juan corren al sepulcro. Juan llega primero. Creen y se va cada quien para su casa. Nadie le ha dicho a los discípulos todavía nada, ¿verdad? María Magdalena se queda ahí llorando porque piensa que se robaron el cuerpo. Y los ángeles, ¿por qué lloras?, le dice. Y mientras ella está explicando, Jesús se aparece y le dice, ¿por qué lloras? Y ella piensa que es el que cuida el huerto. Se da cuenta que es Jesús y corre a decir a los discípulos. Jesús se aparece a las mujeres que están con miedo, que no quieren decir a los discípulos, y les dice, vayan y digan a los discípulos. Así que ya tienes a María Magdalena y a las mujeres así yendo hacia el mismo lugar, prácticamente al mismo tiempo, para comunicarle a los discípulos la noticia. Ahora, ¿y los guardias? Nadie los vio tirados. Nadie, llegaron Pedro y Juan, ¿qué onda? Nada. ¿Y los guardias? ¿Quiénes eran los únicos que habían visto los guardias? María Magdalena, María la madre de José, y acaso Salomón y otras que iban, Salomé, ya estoy metiendo a Salomón, y Salomón apareció también, no, ¿verdad? Salomé, ahí estaba o no estaba, no sé, pero le contaron de perdido cuando iban, ¿verdad? Mateo 28, 11 al 15. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Los guardias se fueron a decir lo que había pasado. Versículo 12. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema.
Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Ahora, esto no fue en el momento en que las mujeres están diciendo, ¿verdad? Los guardias tuvieron que pensar qué van a hacer. ¿Por qué? Porque si se les encarga cuidar un cuerpo o un prisionero o algún sospechoso y se les escapa, ellos pagaban con su vida. Más adelante veremos detalle de esto, pero tenemos la evidencia de que cuando Pablo estaba encarcelado y hubo un terremoto y las celdas se abrieron, el guardia, el carcelero, cuando entró y vio que todas las celdas estaban abiertas, trató de matarse. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a matar, primero lo iban a torturar y luego lo iban a matar. Esa era la pena por fallar en la encomienda de cuidar a alguien. Así que los guardias, cuando se dan cuenta, el ángel se aparece, quita la piedra, van y corren y le dicen, esto sucedió. Le dicen a los jefes, me van a matar, dice el guardia. No te preocupes, ellos trazan un plan y les dan una lana, nosotros nos encargamos de que a ustedes no les pase nada, ¿verdad? Pero digan que estaban dormidos y el cuerpo se lo robaron. Ahora, ¿cómo sabemos lo que ellos dijeron? Y que les dieron dinero y que ese fue el acuerdo. José de Arimatea y Nicodemo, que estaban en el concilio y tienen que enterarse de esto, ¿verdad? Ahora, las mujeres cuentan lo que vieron. Lucas 24, 9 al 11. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, esta es otra que no estaba, ¿verdad? Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Y esto prueba que el hecho de que nada más estuvieran nombradas María Magdalena y María, madre de José, no eran las únicas. Después nos mencionan a Salomé. Y ahora nos mostraron a Juana. ¿Era mexicana? No, ¿verdad? Juana está ahí. Y las demás que las acompañaban. Entonces sí fue un grupo de al menos 4, ¿verdad? Que son las que están nombradas. María Magdalena, María la madre de José, Salomé y Juana. Pero cuando dice las demás que las acompañaban, había más mujeres. Pero fíjate bien, el hecho de que mencionen a una o dos en ningún momento significa que eran las únicas que estaban ahí. Si un evangelio nos habla en forma resumida, había 2 ángeles y los 2 ángeles dijeron eso, no significa que al mismo tiempo a coro lo dijeron, ¿verdad? Nos explica el detalle de primero uno y luego el otro, qué hizo uno y qué hizo el otro. Entonces, todas las mujeres regresan, pero también Marcos nos dice que ni siquiera, porque fíjate, las mujeres llegan y cuentan lo que ellas vieron, pero María Magdalena llegaba y iba a contar otra cosa. Las dos iban a decir, Jesús se nos apareció, tanto María Magdalena como las otras, pero la historia es diferente, ¿verdad? Tienen 2 relatos distintos de lo que sucedió. No es un grupo de mujeres que dijeron, ¿y si les hacemos una broma a los discípulos? Y les decimos que vimos a Jesús. Como algunos aseguran, hombre, se pusieron de acuerdo para engañar a la gente y les funcionó y han engañado al mundo entero. Tienes el testimonio de María Magdalena, el testimonio de las demás. Aparte, a Pedro y a Juan, que vieron el sepulcro vacío, aunque ellos no vieron nada sobrenatural. Entonces, cuando llegan con los discípulos, tienes el testimonio de las mujeres y de María Magdalena. Y Marcos nos dice que tampoco el testimonio de María de Magdalena fue creído. Marcos 16, 10 al 11. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al ver que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres habían dicho, mejor no decimos nada? ¿Por qué los discípulos dicen, no lo puedo creer? ¿Por qué? Porque aquí hay una información importante en el contexto cultural. Las mujeres no tenían credibilidad. Su testimonio no valía. Si se trataba de un asunto legal y había un asesinato y solo una mujer había visto lo que pasaba, no era considerada, su testimonio no era válido. ¿Por qué? Porque las consideraban mentirosas y chismosas. No le creas a una mujer. Fíjate lo que pensaban de la mujer cuando le preguntaban a Jesús sobre el divorcio. ¿Es lícito divorciarnos por cualquier cosa, sí o no? Porque una de las corrientes era, si llegas a tu casa y tu mujer te preparó la comida y no te gusta, divórciate.
Esa era la imagen de la mujer. No le creas nada de lo que diga. Y por cualquier cosa puedes deshacerte de ella. ¿Y a quién decide Jesús aparecerse? A las mujeres. ¿Sabe bien Jesús que el testimonio de las mujeres no cuenta? Claro, claro que sí. Bueno, Jesús se acercó a las mujeres, a Marta y a María. ¿Quién era la afanada? Marta. María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su enseñanza. Ningún hombre, ni siquiera los esposos, consideraba como un tiempo bien invertido enseñarle a alguna mujer. Cuando Jesús le enseña a María y reprocha a Marta porque prefiere andar haciendo el quehacer, que estar escuchando la enseñanza, que nadie le enseña a las mujeres, Marta, ¿cómo se te ocurre pensar que el quehacer es más importante que sentarte a escuchar? Cuando Jesús está hablando con la mujer en el pozo, los discípulos se asombraron que estuviera hablando con una mujer, porque un maestro reconocido como justo e importante jamás cruzaría palabras con una mujer. ¡Qué vergüenza! Entonces, ¿por qué Jesús prefiere revelarse primero a las mujeres que no tiene valor su testimonio? Esto es un dato importante, porque si yo quisiera en aquel entonces fabricar una historia creíble, se me ocurriría que las mujeres son las que traían el testimonio, cuando yo sé que las mujeres y su testimonio no sirven para nada. No, ¿por qué razón? Si yo quiero que mi historia sea creíble, ¿por qué razón escribiría que las mujeres decían la verdad? ¿Por qué razón escribiría que el maestro se reveló a una mujer cuando una mujer no vale nada? ¿Por qué escribiría que se manifestó a las mujeres y no a Pedro y a Juan, que estuvieron en el mismo lugar justo después, justo antes de que se le apareciera a María Magdalena? Esto es algo importante porque si alguien quisiera falsificar una historia y hacerla creíble, no hubiese usado a las mujeres como testimonio principal. Estaría muy mal de la cabeza alguien que dijera, voy a hacer una historia para engañar a todos, y la principal parte testimonial son mujeres. No, ya empezaste muy mal porque nadie te va a creer eso. Nadie cree a las mujeres porque querrías que te creyéramos a ti. Entonces, lo que están haciendo los discípulos es consistente con lo que hacían en aquel entonces con las mujeres. No te creo nada. De hecho, Pablo advierte a las mujeres que quedan viudas que si no se ocupan de las cosas, señores, se van a estar chismosas de casa en casa. No sean así, mujeres. Entonces, ¿cuál es la razón por la que deben de creerle a las mujeres? Jesús dice, me le voy a parecer a las mujeres para que le digan a los discípulos, pero Jesús sabe que a las mujeres no se les cree. ¿Cuál es el razonamiento? ¿Por qué Jesús le pide a los discípulos que crean? Los ángeles, ¿cuál fue la razón por la cual debían creerle a las mujeres? En ningún momento pide que le crean a las mujeres porque ellas vieron. Tanto los ángeles como Jesús recuérdenles lo que Jesús dijo. La mujer y su testimonio no valía y Jesús lo sabe. Y no les está pidiendo que con su testimonio convenzan a los discípulos. Les está diciendo, díganle a los discípulos, no que me vieron resucitado, tampoco pidió eso. Díganles que recuerden lo que Jesús dijo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Les está diciendo prácticamente, es porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, no importa el mensajero. ¿Entiende eso? Si Dios lo dijo, no importa el mensajero. Está preparando la iglesia. En la iglesia se nos dice en la Escritura, ya no hay hombre y mujer, valemos lo mismo ante Dios. Y en aquellos tiempos eso era radical, ¿verdad? Porque una mujer no valía nada. Entonces, les está diciendo a los discípulos, que más lo vamos a dejar para la otra semana por cuestión de tiempo, y les va a poner una regañada. ¿Por qué no le creyeron? Pues que son mujeres. En ningún momento les pidió que les creyeran por ser mujeres.
sino porque Él se los había dicho. Y esto es muy importante que lo entendamos como cristianos. Nuestro estándar, nuestra referencia, nuestra autoridad es la Escritura, independientemente de quién la diga. ¿Se entiende? Si alguien sin preparación, sin mucha capacidad de interpretación bíblica, cita la Escritura correctamente, no desprecias lo que dijo por quién es, o por su ignorancia, o por su falta de preparación, porque eso sale sobrando. Lo importante es qué dijo. Y si lo que está citando es la Escritura, independientemente de la capacidad que tenga esa persona, la Escritura es la autoridad. Y lo hacemos porque la Escritura lo dice, no por quien lo dijo. Y desde el principio, desde que Jesús empieza a aparecerse, empieza a dejar eso bien en claro. No te fijes en quién lo dice, sino qué es lo que dice. Y si lo que las mujeres dicen es lo que Jesús dijo, es perfectamente creíble, porque Jesús lo dijo, no porque ellas lo dicen. ¿Se entiende? Por eso es muy, muy, muy equivocado, es muy errado pensar que solamente ciertas personas pueden decir la verdad porque tienen cierta preparación. Solo ciertas personas pueden comunicar la verdad bíblica porque ellos sí saben. No es cierto, cualquiera puede. Nunca descartes algo de la Biblia solo por quien lo dijo. Y tampoco te lo creas porque alguien lo dijo. Y eso es muy importante porque los cristianos tienden mucho a elevar a personas a un nivel superior donde dejan de ser humanos y ahora se convierten en un ser especial que comunica las verdades divinas. Y cuando personas sin ser famosos o reconocidos, nunca los vas a ver en YouTube ni en redes sociales, comunican la verdad, no les creen. ¿A quién le voy a creer más? ¿A una persona famosa o a ti? A ninguno de los dos, siguen siendo hombres depravados. Es lo que dice la Escritura. Esta es una de las primeras lecciones que es vergonzosa para los discípulos. Porque el hecho de que aquí esté registrado, nosotros lo leemos y decimos, sí, pues sí, pero en su tiempo era una vergüenza. ¿Cómo puede ser que los principales dirigentes de la iglesia no creyeron? A pesar de que Jesús lo había dicho. ¿Cómo es que se les olvidó? Este es un hecho vergonzoso para ellos. ¿Por qué lo escribirías? Piensa, tú me quieres convencer de que una historia ficticia es real y me quieres dar tu testimonio de lo que tú viste. ¿Me contarías algo que te deje en vergüenza a ti si lo que quieres es engañarme? No, lo omites. De hecho, es tan natural eso en los humanos. Y es muy fácil hacer experimentos con eso, ¿verdad? Cuando le decimos, ya sea a nuestros hijos, ¿por qué se quebró el vaso? ¿Qué tantas versiones diferentes vas a escuchar de cada uno de tus hijos? Incluso a los que no estuvieron ahí, fue él. ¿Y cómo sabes? Él siempre tira las cosas. Pues no tengo evidencia, pero tampoco dudas, ¿verdad? Y el que lo tiró va a decir, yo no fui. ¿Quién fue? El perro, el gato, el otro, y ahí están uno contra... ¿Quién fue? Él. Y tú dices, él. Uno de los dos me está mintiendo. Dime la verdad. No es la verdad. Los dos te juran y perjuran que están diciendo la verdad. Y tienes que ser el detective, ¿verdad? A ver, ¿dónde estabas tú a las 8 de la mañana con 10? ¿Y qué estabas haciendo y qué ropa tenías puesta y qué viste? Y así a tratar de encontrar la verdad. Y los adultos siguen igual, ¿verdad? ¿Por qué llegaste tarde? Había mucho tráfico. Pero haces home office. Había mucho tráfico del cuarto a la computadora. Si no estás haciendo home office y vas, había mucho tráfico. Nadie puede validar eso, a menos que entre al Waze y a las aplicaciones y vea el historial. ¿Hubo un accidente? A ver, permíteme ver. Aquí no hay ningún accidente. No, es que nadie lo reportó. ¿Pero por qué no me dices la verdad? Porque da vergüenza. Da vergüenza, ¿verdad? Acabas de tirar algo. ¿Quién lo tiró? Y buscas a ver a quién culpas o qué fue lo que pasó. Es que él me aventó, pero no quieres decir lo que te da vergüenza reconocer.
porque tenemos algo vergonzoso registrado en la Escritura como testimonio de lo que sucedió. Si Pedro y Juan quisieran engañarnos, no hubiesen registrado eso. Si hay un complot para convencernos de que esto es falso, no hubieran usado a las mujeres como testimonio inicial. Si esto es un esfuerzo conjunto para engañarnos, no encontrarías esas variantes y digamos, cómo se autocomplementan uno al otro de forma inintencional. Si fuese fabricado, no tendrías detalles tan específicos como en la carrera de Juan contra Pedro. Es evidencia de un relato confiable. Más adelante, si Dios lo permite, entraremos en detalles por qué confiamos en el Nuevo Testamento, históricamente hablando. Pero fíjate, si alguien ha tenido oportunidad de leer, por ejemplo, alguno de los evangelios apócrifos, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, fíjate cómo narran la resurrección y te vas a dar cuenta que hay detalles que son, por ejemplo, si no me equivoco, creo que es el Evangelio de Pedro, que dice que cuando Jesús resucitó, del sepulcro salió una cruz caminando, gigantísima. Y salió caminando así, ¡ay! La gente la vio y dice, sí, ¿por qué la cruz? Esos elementos no tienen un sentido narrativo ni me comunican un hecho histórico, ¿verdad? Sabes que le están metiendo cosas que no tienen nada que ver ni contribuyen al texto. Pero fíjate lo que están diciendo aquí. Nadie creyó que Jesús había resucitado hasta que vieron a Jesús resucitado. No te están diciendo ellos creyeron porque tienen fe o porque eran fieles seguidores de Jesús. No creían hasta que vieron a Jesús. Y quizás la evidencia más fuerte de eso es el apóstol Pablo, enemigo de Cristo, que se convirtió al cristianismo porque se encontró con Jesús resucitado. Entonces, hasta este punto nos narra, así fue como se dieron cuenta las mujeres que Jesús había resucitado. Ninguna creyó que Jesús había resucitado hasta que lo vio. Y estoy incluyendo estas dos apariciones solo porque es la forma en la que concluyeron las mujeres que Jesús había resucitado. Pero de ahí nos falta cómo Jesús se mostró a más personas, a Pedro, a Jacobo, que no está mencionado en los evangelios, medio hermano de Jesús. Pablo nos dice que a más de 500 hermanos a la vez. Así que en ningún momento es un hecho secreto, privado, que una persona experimentó y que nosotros debemos creer, sino que hay muchísimas personas que lo testiguaron y que en los tiempos en los que se escribió esto, esas personas estaban vivas y podías ir a preguntarles. Fue lo que hizo Lucas. Fue, investigó y entrevistó a los que eran necesarios para establecer su relato. Si alguien decía, eso es una farsa, lo único que tenía que hacer es presentar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Si alguien dijera, aquí está Jesús, es una mentira que resucitó. De hecho, la evidencia de que el cuerpo no estaba es lo que tuvieron que inventar los fariseos y los sacerdotes. Sobornar a los soldados, es decir, digan que se robó el cuerpo. Eso demuestra que el cuerpo no estaba y nadie lo encontraba. Entonces, si estuviéramos en aquel tiempo y alguien dice, Jesús resucitó, lo primero es, ahí está el cuerpo. ¿No hay cuerpo? Bueno, entonces, no te creo. De hecho, fue lo que hizo Tomás, ¿verdad? Y lo veremos más adelante. Entonces, hasta aquí, los registros no son contradictorios, registran hechos vergonzosos, utilizan un elemento que no tenía valor, que eran las mujeres, su testimonio no valía. Si piensas que esto tiene la intención de ser un fraude y convencer a la gente, son pésimos al hacerlo, ¿verdad? No están haciéndolo para nada bien con lo que están registrando. O están siendo honestos en lo que registraron, sin importar lo vergonzoso que resultara. Entonces, o son pésimos tratando de engañarnos, o fueron honestos a pesar de la vergüenza. Y aquí es donde tienes que empezar a tomar una decisión, aunque todavía no vemos la evidencia. Pero tienes que empezar a tomar una decisión. Si realmente han
tenido tanto éxito durante tantos años, ¿cómo es que hayan hecho tan pobre trabajo en tratar de convencer a la gente de su tiempo? Pero si están diciendo la verdad, concordaría que están registrando lo que vivieron a pesar de la vergüenza que eso genere. Y se parece al registro bíblico, por ejemplo, David. Todos tendríamos una imagen excepcional del rey David, hasta que se metió con Betsabé, ¿verdad? Moisés, todos tendríamos una imagen excepcional de Moisés, hasta que Dios lo castiga y dice, tú no entras a la tierra prometida. Elías, ¿qué imagen tendrías de Elías hasta que se fue huyendo de Jezabel? Y en todos los relatos de las personas que Dios ha usado, de hombres que se nos registra todo lo que Dios hizo por medio de ellos, se nos muestran hechos vergonzosos de ellos. Juan el Bautista iba muy bien, hasta que mandó a sus discípulos a preguntarle si Jesús era realmente quien dijo, a pesar de que Juan el Bautista dio testimonio público de él. Pedro y la negación de Jesús. Estos elementos vergonzosos son un serio problema para la teoría de que esto fue escrito y desarrollado con el propósito de engañarnos. Porque quien te quiere engañar no te cuenta esas cosas. Así que aquí nos vamos a quedar hoy. La próxima semana, si Dios quiere, estudiaremos las apariciones y luego después llegaremos a conclusiones para ver cómo es que podemos explicar de manera razonable por qué creemos que esto pasó. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que todos reflexionáramos como cristianos de qué manera leemos la Escritura, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error de leer la Escritura sin comprender lo que estaba pasando en el momento en que estaba registrándose la Escritura y tendemos a espiritualizarla y nos separamos completamente de los seres humanos que la escribieron, ¿verdad? Cuando hablamos de la inspiración divina, no decimos que Dios tomó el control de una persona y fue una especie de títere que empezó a escribir. No, decimos que Dios tuvo el control de todo lo que esa persona vio, todo lo que esa persona experimentó, todos los fracasos y las vergüenzas que vivió, y las usó para registrar lo que registró. Ese es el concepto bíblico de la inspiración divina. Pero se nos olvida, ¿verdad? Y cuando estamos leyendo esto, no nos ponemos a pensar cómo es que humanamente debió haber sido comprendido en su momento. Y para nosotros puede ser una historia de triunfo, pero en realidad es una historia vergonzosa, que deja en evidencia a los actores principales del movimiento cristiano. Quien leyera esto tendría que volver a ver a Juan así como que, te pasaste. ¿Por qué no creíste? Y cuando vivimos la vida cristiana, pensamos que Dios no nos va a exhibir. Todo sale a la luz, dice la Escritura, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de que antes de que Dios lo exponga, ponernos a cuentas con Dios. Estos hechos vergonzosos de personas tan importantes para el cristianismo no es la excepción a la regla, ¿verdad? Todos nosotros, como incluso Abraham, debemos ser expuestos, que nos dé vergüenza y que nos humillemos y que busquemos a Dios de todo corazón. Así que vamos a ser avergonzados muchas veces en el trabajo, cuando hagamos las cosas mal. Te van a regañar y te van a castigar. Uy, ¿eso qué es cristiano? Sí, pero también checa la historia de Pedro. Y le pasó. Y el rey David y Salomón. La vergüenza para los hijos de Dios es una herramienta para volver a Dios. La vergüenza para los que no son de Dios es algo que los aleja de Dios. No olvidemos, Juan, Pedro, todos los discípulos
Eran como tú y como yo. Es más, sabían en ese momento menos de lo que nosotros sabemos. Comprendían menos de lo que nosotros comprendemos. Y míralos. Y al mismo tiempo, mira las mujeres. No valían nada, no eran nada, y Dios eligió usarlas. Y eso es algo muy importante para nosotros. No importa quién seas, si eres fiel a la palabra, Dios te usa. Todos tenemos muchos errores, pero no somos usados por la ausencia de errores, ¿verdad? Cuando seamos avergonzados, que nos va a pasar muchas veces, no olvidemos, también Dios quiso registrar todas las vergüenzas de sus elegidos, para que no olvidemos que somos igual a ellos. Y aunque estamos estudiando el tema de la resurrección, no quiero que simplemente se vea como conocimiento que adquieres, sino que tenga una aplicación práctica. Y este argumento de la vergüenza es muy importante en contra de estas teorías de que es una conspiración para engañarnos. Y de la misma forma, la vergüenza que Dios permita para nosotros muestra exactamente el mismo punto, que no eres tú el importante en la historia, no eres tú quien tiene que sobresalir, no eres tú el personaje principal es Dios, y cuando se nos olvida, Dios nos avergüenza para que lo recordemos y te bajes del pedestal al que te subiste y que te acuerdes, esto no se trata de mí, no se trata de que yo hago las cosas bien, no se trata de que yo soy el mejor, no se trata de que yo soy excelente, eso se trata de que soy un ser miserable que tiene un Dios excelente y que a pesar de mí, Él me usa. ¿Cómo andas? ¿En qué pedestal estás subido? Dices, no, pues si me comparo con hombres, no te compares con hombres grandes, nunca hacemos eso. Siempre te comparas con alguien que sabe menos para sentirte mejor. Te comparas con los que no conocen a Dios para sentir que haces bien. Comparámonos con Jesús y todos salimos perdiendo, ¿verdad? Pero precisamente esto, la vergüenza, es algo muy útil para mostrar que es muy difícil creer que están tratando de engañarme. Y eso mismo, cuando tú quieres testificar de Cristo a otros y Dios te pone en vergüenza, normalmente nos desanimamos, no, ya no les voy a hablar de Dios, ya vieron lo que me pasó, al revés. Esa es la prueba, es que no estoy tratando de convencerte que me sigas ni que sigas una persona. Esta es la muestra, la evidencia de que soy tan miserable que necesito un Salvador. Normalmente se cree que los cristianos nos creemos muchos porque somos buenos. Ay, sí, tú te crees muy santo. Al revés, sé lo malvado que soy, sé lo miserable que soy. Por eso acudo a Dios. Así que no nos olvidemos de eso. La vergüenza, sí, es dolorosa, pero es muy útil para que nosotros quedemos en el lugar que nos corresponde y que toda la gloria sea de Dios. Así que vamos a orar, Señor. Quisiéramos siempre evitarnos la vergüenza. No queremos quedar mal delante de la gente. No queremos que vean nuestros errores. No queremos que vean nuestros defectos. Siempre nos esforzamos por mostrarnos, o mostrar la mejor parte de nosotros y aparentar que somos más de lo que realmente somos. Pero te pedimos, Señor, que no nos dejes vivir de esa manera. La vergüenza que vemos registrada en los discípulos, utilizada para que ellos entendieran su lugar. Todo el que leyera los evangelios estaría recordando la vergüenza del apóstol Juan, la vergüenza del apóstol Pedro, personajes muy importantes en la iglesia de aquel entonces. De la misma manera, Señor, permítenos entender que nuestros errores, Señor, no nos descalifican porque tú ya nos diste la salvación. Nuestros errores que lleguen a ser exhibidos, que lleguen a ser conocidos por otros, están diseñados para humillarnos, pero para que la gloria sea tuya. Concédenos vivir conscientes de eso, Señor, porque es muy fácil
tratar de aparentar que porque somos cristianos hacemos las cosas bien, pero estamos distorsionando el Evangelio, estamos llevando la gloria a nosotros mismos y no a ti. Por eso, Señor, permites que nuestros errores sean conocidos, que seamos exhibidos muchas veces porque hemos hecho las cosas mal, para recordarnos el lugar que tenemos, Señor, para recordarnos que no somos nosotros, no se trata de nosotros, todo esto se trata de ti. No somos grandes hombres que tenemos un Dios, somos hombres miserables con un gran Dios. Muchas veces lo olvidamos, Señor. Y nosotros somos los que tratamos de engañar a los demás. Tratamos de crear una imagen de nosotros mismos para convencerlos. No nos dejes hacer eso, Señor. No nos dejes vivir así o seguir así. Más bien, que andemos delante de ti humillados, Señor, reconociendo nuestras debilidades, para que cuando los hombres vean nuestras debilidades, entiendan que la gloria es tuya. Para cuando los demás vean nuestros errores, Señor, entiendan que somos igual o peor que cualquier otro hombre. Toda la diferencia está en tu gracia y en tu misericordia. Y cuando los hombres nos vean, Señor, no lleguen a la conclusión de que nos creemos mejores. Al contrario, que puedan ver que estamos plenamente conscientes de nuestra decadencia, pero que acudimos a ti, que confiamos a ti, Señor, confiamos en ti a pesar de nosotros mismos. Enséñanos a comunicar fielmente tu evangelio, que nosotros no estemos en medio, que las personas no vengan buscando a ninguno de nosotros, sino que vengan buscándote a ti, Señor, para que cuando hablemos de tu palabra puedan encontrarse contigo, para que cuando hablemos de ti seas tú, Señor, por medio de tu palabra revelándote a ellos, de manera que ninguno de nosotros seamos estorbo, para que tu nombre sea glorificado. Permítenos conocer cada vez más de tu palabra y entender de una forma más personal y cercana a tus discípulos para entender el poder del Evangelio, lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si las hay, tenemos 15 minutos para tratar de responderlas. Está el código QR en pantalla para que lo escanees desde tu aplicación de WhatsApp y te agrega automáticamente al grupo. Este martes que viene no toca sesión de preguntas y respuestas porque lo tuvimos esta semana pasada, porque domingo es el primer día de la semana, esta semana pasada. Así que de este martes hasta el otro tendremos la sección de preguntas. El objetivo de este tiempo ahora es escuchar las dudas con dos objetivos. Número uno, poder aclararla, que es muy importante que los cristianos nos deshagamos de todas nuestras dudas. Siempre va a haber nuevas, entonces deshazte de las más viejas. Aprovechemos el tema para aprender, pero también el segundo propósito es detectar posibles errores de mi parte, ¿verdad? Si yo dije algo que no cuadra con la Escritura, o si yo dije algo que no se deduce de lo que comenté en la Escritura, existe la oportunidad de, pues, ¿me podrías aclarar más este tema? Dándome el beneficio de la duda para que yo dé la oportunidad de explicar. Y si cometí algún error, con todo gusto, créeme, con todo gusto, voy a reconocerlo, porque nuestro propósito, ni el mío ni de los que estemos aquí enfrente, nuestro propósito no es tener la razón, nuestro propósito es decir la verdad. Y como humanos nos vamos a equivocar, ¿verdad? Entonces, los dos sentidos de la sección de preguntas y respuestas hay que tenerlos presentes. Aclarar las posibles dudas, o quizás no fui muy claro en algún tema y con una duda me permite extenderlo de manera correcta para que quede más claro, o analizar si dije algo que no es bíblico o algo que no es razonable y tener yo la oportunidad de hacer la corrección necesaria. Bien, si haces una pregunta y no tiene nada que ver con el tema, se manda hasta el final de la lista. Si hay tiempo la responderemos. Y también les pido comprensión porque estoy leyendo desde WhatsApp y cada que llega un mensaje nuevo se corre todo hasta el último y me tardo en ubicarme otra vez donde estaba. Pero bueno, le echamos ganas, ¿verdad? Vamos a leer la primera pregunta. Juan Villarreal dice, buenos días. Si José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús para trasladarlo al sepulcro, ¿tuvieron que hacerlo gentiles, dado
que si la hacía un judío no hubiera podido participar de la Pascua, dado que si tocaban un muerto quedaban impuros según la ley de Moisés. Pues mira, puede que la servidumbre, que es la teoría más aceptada, la servidumbre, porque eran hombres distinguidos, la servidumbre lo hiciera, o que los soldados que estuvieron en el proceso lo hicieran, ¿verdad? Porque para quitar el cuerpo de Jesús de la cruz lo tenían que hacer los soldados. Y puesto que ellos no se podían contaminar y los soldados estaban o tenían la responsabilidad de desguardar, pues tenían que asegurarse de traslado. Es una teoría, la otra es la servidumbre lo hizo, que no tendría ningún conflicto con el día de reposo. Pero bueno, hay varias alternativas y no se especifica ninguna de ellas en la escritura, ¿verdad? Ahí hay libertad para que tú elijas la que te parece más adecuada. Siguiente. Jesús López dice, buen día, María la madre de José es José de Arimatea y es la misma María, la madre de Jacobo Santiago. Jacobo es el hermano de Jesús. Bueno, no hay razón para pensar que ese José es José de Arimatea porque no se especifica. Por eso cuando menciona a José, tiene que hacer la aclaración José de Arimatea. Si menciona a otro José, pero no se especifica que es de Arimatea, es otro, ¿verdad? Porque para identificar a este José de Arimatea, tienes que decirlo así completo, José de Arimatea, porque había muchos Josés en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, no hay nada que nos lleve a pensar que María, madre de José, sea la mamá de José de Arimatea. Luego, la María, madre de Jacobo o Santiago, ¿acaso es el hermano de Jesús? No puede ser, porque si fuese la María, madre de Jesús, diría eso, ¿verdad? María, madre de Jesús, en lugar de María, madre de Jacobo. Aunque Jacobo era medio hermano de Jesús, y más adelante veremos por qué concluimos de esa manera, no tendría mucho sentido que se llame María, madre de Jacobo, cuando en realidad era la madre de Jesús, ¿verdad? Pero la manera en que se especificaban antes los nombres, pues era muy ambigua, ¿verdad? Y solo tendría sentido claro para los que conocían a las personas. Entonces, cuando ves un nombre y no se especifica ni dónde vive, ni de quién era hijo, pues era una persona muy conocida. Y el hecho de que ellas estén nombradas, incluso para los lectores contemporáneos, implica que podían identificarlas y podían preguntarle, ¿verdad? Por eso es que no se da mucho detalle. Aunque sabemos que el propósito de registrarlo es que ese conocimiento no se pierda para cuando mueran los apóstoles, como que no estaba planeado una cultura diferente, ¿verdad? Como para especificar más detalles. Es otro argumento que nos ayuda a entender que no es una falsificación, porque está diseñada en el contexto que está presente, pero terminó expandiéndose a todo el mundo, ¿verdad? Si ese fuese el plan, lo hubieran hecho de otra forma, o hubieran utilizado otras expresiones. Siguiente, Josh dice, buenas tardes, pastor. En predicaciones de otros pastores y canciones populares se menciona que nosotros también crucificamos a Jesús. Sabemos que su sacrificio fue para traernos paz para con Dios y pagar nuestras transgresiones, pero ¿es correcta también esta afirmación? ¿Podríamos decir que nosotros lo crucificamos? Bueno, literalmente no, ¿verdad? Pero sí he escuchado ese tipo de afirmaciones, pero hay que aclarar cuál es el sentido de la afirmación, porque tendría un sentido en el que es correcto. Por ejemplo, si nosotros pensáramos que si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros hubiésemos hecho algo diferente, sería una presunción equivocada, ¿verdad? Porque los que estaban ahí están hablando según su naturaleza humana. Y bíblicamente dice que nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno. Aunque hacemos obras calificadas como buenas, no son buenas obras porque lo hacemos para nuestro propio beneficio o para sentirnos bien, ¿verdad? Al ayudar a otra persona. Pero si consideramos, por ejemplo, creo que son palabras de Jesús cuando dijo que hablaban de los profetas, ¿verdad? De lo que habían hecho. Dice, y ustedes piensan que si ustedes hubieran estado allá no lo hubieran hecho, están cometiendo un error, ¿verdad? Es decir, la naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa, es lo que llevó a estos individuos a pedir que Jesús fuese crucificado. Y si tenemos la misma naturaleza que ellos, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Entonces, cuando te identificas en que crucificamos a Jesús, es una especie de ejercicio de recordar la naturaleza humana que tenemos y que como Pedro, que dijo, Jesús, yo nunca te negaré y aunque todos estos lo hagan, yo no, yo voy contigo hasta la muerte. Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Y le dio una lección, porque Pedro sentía que estaba tan seguro que no haría lo que otros harían y terminó haciendo lo peor, ¿verdad? Así que cuando se utiliza en ese sentido, es correcto. Pero no puedes asumir que están hablando en ese sentido, porque cada cosa que la gente enseña, que hay que decir, a ver, espérame, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? Cuando te refieres a que crucificamos a Jesús, sé que literalmente no es así, pero explícame a qué te refieres. Y ya con la explicación
determina si es válido o no. Siguiente, dice, el nombre es detallistas. Buenos días, pastor. ¿Qué puedo decir cuando me pregunten si hay alguna prueba histórica sobre la resurrección de Jesús, pero que no sea solo la Biblia? Para allá vamos, ¿verdad? Estamos analizando primero la información bíblica, todo lo que la Biblia dice al respecto, para luego saber cómo encontramos evidencia histórica fuera de la Biblia, aunque no sería necesario que sea fuera de la Biblia, porque la Biblia no es un solo libro, ¿verdad? Es un compendio de libros. Pero como quiera, si hay información extra bíblica que confirma los eventos, no con el mismo detalle, ¿verdad? Pero confirma que efectivamente Jesús vivió, que Jesús murió, que sus discípulos consideraron que había resucitado y lo que sucedió después de eso. Pero lo veremos, si Dios lo permite, más adelante. Siguiente, Justo Ramírez dice, buenos días, pastor, Dios lo bendiga. En Lucas 1 al 4, las mujeres llevan especias. Si Jesús tenía 3 días de muerto, ¿por qué ungir su cuerpo si ya estaba descompuesto y olería mal? Bueno, porque no se hizo, no se trató apropiadamente el cuerpo de Cristo. Entonces, si te fijas, hizo una preparación rápida por parte de José de Arimatea y Nicodemo, porque había mucha prisa por dejar el cuerpo y no contaminarse para poder participar del día de reposo. Entonces, las mujeres se proponen hacerlo y está registrado para que veas que ellas tenían toda la disposición de ir a hacer y darle al cuerpo de Jesús el justo trato que deberían recibir, aunque no estaban esperando en ninguna manera que hubiese resucitado ni que fuese un ser divino, ¿verdad? Ellos están simplemente presentando el respeto que debió haber recibido el cuerpo de Jesús y ellas se sacrificarían con el aroma, ¿verdad? Porque en el caso de Lázaro no querían que se removiera la entrada porque olía mal, pero ellas estaban dispuestas a hacerlo porque Jesús no recibió el trato que correspondía. Siguiente. Pedro Lozano dice, Dios lo bendiga, pastor Hernán. Algunas mujeres catalogan la Biblia como machista porque no se les permite ser pastoras, pero aquí Jesús utilizó a las 2 Marías para dar testimonio de la resurrección de Jesús. Esto nos da a entender que las mujeres sí pueden profetizar en un púlpito sobre lo que dice la Biblia. No sé si es pregunta o afirmación, pero no, porque tienes un problema, indistintamente de que hayan testificado a los discípulos. Cuando tú hablas de un púlpito ya estás descontextualizando todo, ¿verdad? Porque ahí no era una predicación, no era una reunión semanal, no tiene nada que ver con la iglesia todavía. Y luego tienes los requisitos para ser anciano, que es marido de una sola mujer, y ninguna mujer puede cumplir ese propósito, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo dice que no permite a la mujer enseñar en público, sino aprender en sujeción y silencio. Y la palabra sujeción ahí es en paz, aprender en paz, en silencio. Y eso lo dice en el contexto de lo que se hacía en el templo de Diana, que las mujeres eran las que predicaban y hablaban de las proezas de Diana. De manera que Pablo está diciendo que en las reuniones no le corresponde eso a las mujeres. Luego vemos que Pablo dice que a los ancianos que se dedican a la enseñanza son dignos de doble honor. Entendemos que la enseñanza estaba depositada en los ancianos y los ancianos eran los que enseñaban. Sin embargo, las hijas de Felipe profetizaban, ¿verdad? Y se hacía por turno. Había varios que pasaban. Entonces aquí podemos hacer esta distinción. No hay ningún conflicto en que una mujer enseñe a hombres, sino el contexto en el que se está haciendo. Si se hace desde la posición de anciano, es incorrecto. Las mujeres no pueden enseñar por lo que la Biblia dice en la reunión general cuando le corresponde a un anciano que se dedica a la enseñanza. Pero tienes que las mujeres, las más viejas, deben enseñar a las más jóvenes, ¿verdad? Tienes a las hijas de Felipe que profetizaban. La Pablo dice que todos pueden profetizar, pero por turno. Entonces, pudiéramos pensar en alguna participación de una mujer en una reflexión bíblica fuera del contexto de la enseñanza oficial. Sí, podríamos pensar que una mujer diese un curso especial sobre un tema bíblico entre semana fuera de la reunión general de la asamblea. Sí, no hay ningún problema en que la mujer enseñe, simplemente que no puede tomar el papel del anciano por los requisitos bíblicos. Siguiente. Adrián de la Garza, si Jesús estando en la cruz exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado antes de morir? Y algunos piensan que fue porque sí hubo un desamparo, abandono, y otros piensan que estaba citando el Salmo que describe su experiencia en la cruz. Siendo así, ambas posturas apuntan a que si hubo un desamparo y abandono, pues también el Salmo lo dice. ¿Es correcto pensar eso? Ya que Jesús en ese momento estaba cargando con todo el pecado de los suyos y debía pagar por ello. Sí, mira, las dos posturas en sí llegan al mismo punto, ¿verdad?
Si Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú puedes aislarlo, separarlo por completamente del Salmo 22 y aún así concluyes, es verdad lo que está pasando, pero no en el sentido de que se separara el Padre del Hijo, sino en el contexto de lo que eso implica. Y lo expliqué, si no me equivoco, la semana pasada, ¿verdad? Para los israelitas, la bendición sacerdotal, que Jehová haga brillar su rostro sobre ti, eso tiene que ver con Dios viéndote cara a cara, relacionándose contigo. Esa es la bendición. Maldición es lo opuesto, que Dios te dé la espalda. Entonces, decir que Dios te abandona implica lo opuesto a estar frente a frente contigo, sino darte la espalda y retirarse. Entonces, en el contexto israelita, que Dios te bendiga, habla de la paz, ¿verdad? Shalom, el tener orden de las cosas, el disfrutar de abundancia, no tener enfermedad. La maldición es lo opuesto a eso. Entonces, cuando dice Jesús, ¿por qué me has desamparado? El trato y la condición de Jesús muestra que en lugar de estar recibiendo las bendiciones que le corresponden por su justicia, Dios le ha dado la espalda. Pero porque la Biblia enseña que se le trató como si fuera pecador. Jesús en ningún momento pecó. Por eso decimos, no hay ninguna separación entre el Padre y el Hijo, porque eso es imposible, dado que Jesús nunca pecó. Si Jesús pecara, ya no sería Dios, ¿verdad? Dios no se puede dividir a sí mismo, pero en el sentido de lo que implica la bendición, lo que implica el abandono es lo opuesto a la bendición, y en ese sentido Jesús fue abandonado, fue entregado a que lo torturaran, que lo maltrataran, vil y de forma despreciable, y apunta a lo que el Salmo 22 dice, ¿verdad? Con detalle. Se están repartiendo mis vestidos, me han atravesado las manos y los pies, la gente menea la cabeza burlándose de mí. Entonces, ya sea que está citando el Salmo o que simplemente expresa lo que siente, podemos concluir que ambos dicen, sí, Jesús fue desamparado en el sentido que no estaba recibiendo la bendición que le correspondía, estaba siendo tratado como el peor de los pecadores. Pero en ningún momento eso implica que hubo una separación entre el Hijo y el Padre. Siguiente. Melanie, buenas tardes, pastor. Había mencionado que en esos tiempos la gente daba hospedaje a ángeles sin saber que en realidad lo eran. ¿Es posible actualmente que siga viendo eso? Pues sí, el problema es que nunca nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y resulta muy peligroso, digo, eran otros tiempos, ¿verdad? Si tú estabas en una ciudad y llegaba un extranjero, tú le ofrecías quedarse en tu casa y lo hospedabas y le dabas las mejores atenciones que tenías, ¿verdad? Es lo que decía Abraham. Es lo que caracterizaba a las personas de aquella región. Pero si hoy en día quieres hacer eso, es muy peligroso, ¿verdad? De hecho, yo me acuerdo, a mí me mandaban a la tienda siempre, ¿verdad? Y la generación que está aquí, de los que son de mi edad, tú ibas a la tienda y los papás no iban porque tú eras el hijo, ¿verdad? Y entonces decías, mis hijos lo pagarán. Y ahora no mandamos a los hijos, muchos no mandan a los hijos. ¿Por qué? Porque se los roban. Entonces no pudiste pasar ahí yo no puedo decir, no, pues ahora yo soy papá, yo no voy a la tienda, ahí voy a la tienda yo. No se vayan a robar a los hijos, ¿verdad? Sobre todo cuando tienes hijas. Pero si te fijas, los tiempos cambian, ¿verdad? Entonces sí, si tú quieres, a ver cuándo me toca un ángel, pues quizás sea un ángel del demonio el que te vaya a tocar, ¿verdad? Así que no, es muy complicado que lo veamos, pero si en alguna razón, en alguna situación, imagínate, ves una persona que está en la calle y como que tiene hambre y le ayudas o le compras algo, tú no sabes si era un ángel en el sentido de que estaba siendo puesto a prueba, ¿verdad? O cuando ayudas a una persona a ayudar a otro, no sé si te ha tocado ver que hay alguien, a veces se le ponchó la llanta en lugares muy remotos y alguien le está ayudando y dice, ¿de dónde salió esa persona? A mí me hace pensar muchas veces que a veces ni siquiera pueden ser personas, ¿verdad? Sino alguien que Dios haya enviado. Y he visto que luego se juntan otras personas y entre varios lo ayudan. Quizás estuviste trabajando en conjunto con algún ángel, pero nunca lo vas a saber, ¿verdad? Hasta que lleguemos allá, si es que nos lo cuentan, ¿verdad? O le preguntamos, ¿verdad? Oye Dios, ¿cuántos ángeles me mandaste? Te mandé 5 y a ninguno los hospedaste. Es que se veían bien sospechosos o no sé qué le voy a decir, ¿verdad? Pero no nos daríamos cuenta. Siguiente, Fernanda Vega. Pastor, ¿la resurrección de Cristo se considera un milagro sobrenatural? Sí, la resurrección es un milagro. Y por eso estudiamos primero el tema de los milagros. Porque si realmente sucedió ese milagro, entonces realmente es una señal de que Jesús es quien dijo ser, ¿verdad?
Siguiente, Jorge Alberto, hablando de eso que comentabas, que el hombre y la mujer vienen a ser iguales ante los ojos de Dios, ¿puede una mujer entonces predicar en la congregación? Y no estoy diciendo que ella es la pastora, sino que ella algunas veces predica. ¿Es esto bíblicamente correcto? Recordando que Dios hizo a unos pastores, a otros evangelistas. Bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? Es cierto que somos iguales a los ojos de Dios, pero no tenemos la misma responsabilidad. De ahí viene la doctrina del complementarianismo, que la sostenemos en Árbol Plantado. Complementarianismo es decir, tenemos igual valor a los ojos de Dios, pero no la misma responsabilidad. Y me parece que hay evidencia clara y contundente de eso desde Génesis 3, o Génesis 2, Génesis 3. Entonces, sí, hay mujeres que tienen el don de enseñar, pero tanto hombres como mujeres nos sujetamos a las restricciones bíblicas. Así como no todos los hombres tienen la misma responsabilidad en la iglesia, no todas las mujeres tienen las mismas responsabilidades. En Árbol Plantado encontramos que el problema bíblico con las mujeres que predican es que están usurpando el lugar que corresponde a un anciano. Ese es el único problema. Si una mujer enseña sin tomar el lugar que le corresponde a un anciano, es válido. Las mujeres aquí pueden dar clases con los niños, pueden dar clases a otras mujeres. Si de repente se juntaran en una casa y se les va a enseñar un tema y una de las hermanas es la experta en ese tema, nos sentamos a escucharla y yo no tendría ningún problema en escucharla y aprender de ella. Pero desde el contexto de la asamblea reunida en la reunión oficial de la iglesia, bíblicamente le corresponde a los ancianos encargados de la enseñanza enseñar. Eso es lo que nos lleva a concluir que una mujer no puede desempeñar la tarea que le corresponde a un anciano. Pero no tenemos nada en contra de la mujer. Y de hecho reconocemos que puede haber mujeres con un don más desarrollado para enseñar que muchos hombres. Ya, se acabó el tiempo, ¿verdad? Quedaron ahí algunas preguntas pendientes. Bueno, si tienen paciencia las vemos en 2 semanas. Eso es todo entonces, despedimos la transmisión. Para los que nos quedamos aquí va a haber más información. Es todo entonces, si Dios quiere nos vemos la próxima sesión.